Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de cálculo multivariado. En esta ocasión vamos a graficar algunas funciones que son unas superficies cuadráticas, que son funciones en el espacio tridimensional. Fíjense que si tomamos la primera, nosotros la podemos, recuerden que f de x, y es z, el valor de z, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que nosotros podemos utilizar este método de trazas que habíamos usado, asignando valores, o asignando como una constante a la variable z primero. Fíjense que le asignamos una constante c, o sea que z va a ser igual a c. Y luego analizar lo que nos queda. Si nosotros nos damos cuenta, esta expresión algebraica corresponde a una circunferencia que tiene el radio de radio raíz de c. Y esta circunferencia, depende del radio, o del valor de z. O sea, en el punto, cuando z vale 0, por ejemplo, este sería un punto. Fíjense, es un radio que no tiene, una circunferencia que no tiene radio. Esta circunferencia está dibujada, o esta traza está dibujada en el plano X, Y, y sería replicada en el plano Z. Esta sería una primer análisis. Cuando Z es igual a C, podemos ya tener el plano e ir graficando. Por ejemplo, fíjense que podemos hacer esto. Si aquí cuando vale 0, miren, recuerden en el plano XY, en el plano XY está dibujada esta traza cuando vale 0, cuando z vale 0, o en realidad cuando el valor de c es 0, el radio sería 0, entonces sería un punto. Cuando vale 1, pues el radio de esta traza sería una circunferencia de radio 1, entonces nosotros podemos poner un radio aquí de 1, 0,5, el radio 1 sería 1 para un lado y para otro en el eje X y también en el eje Y. Este radio de 1 sería una circunferencia que estaría dibujada sobre el eje X, sobre el plano XZ en el valor de 1. Si tomamos un valor de 4, el radio sería 2, o sea, en Z igual a 4, nos dibujaría una circunferencia que tiene radio 2, el eje X sería así, sería más o menos esta circunferencia de aquí, esta traza. Entonces fíjense, si unimos todos los puntos, lo que obtenemos aquí sería prácticamente esto. Tendríamos esta superficie cuadrática, esta superficie cuadrática corresponde a un paraboloide y podemos seguir haciendo el análisis, haciendo que el valor de y valga c, o sea, el valor de y valga c, y si el valor de y vale c, entonces nos queda como x al cuadrado más c al cuadrado, y esto corresponde a una parábola que está sobre el eje zx. Es una parábola que está con zx y tiene un desplazamiento de c al cuadrado. Pues esta parábola se la podría dibujar en el plano que corresponde, por ejemplo en el plano zx, o sea en este plano de acá. Esta parábola sería prácticamente esta de aquí, sería dibujada en este plano zx, y esta parábola sería replicada prácticamente esta segunda ecuación. Recuerden que esta era la primera ecuación que nos da circunferencias.
que fueron replicadas en el eje Z. Acá esta parábola es replicada en el eje Y, porque pues está dibujada en el plano ZX. Y finalmente, si hacemos que X sea igual a C, nos daría como resultado que Z es igual a C al cuadrado más Y al cuadrado, y nos daría otra parábola, pero esta parábola pertenece al plano ZY, y esta parábola pues tiene, recuerden, un vértice de 0,C cuadrado, fíjense, un vértice diferente al otro vértice de acá. Y fíjense que si está dibujada en el plano ZY, el plano este ZY, sería una parábola prácticamente que es la de al frente, esta ZY, y sería replicada en el eje X. Entonces así sería construyendo esta superficie cuadrática, este paraboloide, y fíjense que podemos graficarlo en un software. Entonces esta sería f de xy, sería igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Fíjense que aquí está la gráfica. Es muy importante esta gráfica de aquí. Y tiene esta gráfica pues en el plano tridimensional. Vamos a analizar la otra gráfica. Fíjense, si analizamos la otra gráfica, nos podemos darnos cuenta que esto es igual a z igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto puede ser escrito como z es igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué sucede? Que como hemos visto, las funciones, que es la misma función que la primera, y si es la misma función que la primera y está con signo negativo, sufre un cambio en la función, que es una reflexión. Esta reflexión hace que todo lo que estuvo en el plano positivo haga una reflexión en el plano negativo. Fíjense que si nosotros dibujamos x, y y z, nosotros asignamos, por ejemplo, aquí a z como c, nos va a quedar aquí este valor, miren, menos c es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea que los valores que se le asigna a c, para que el radio tenga sentido y sea positivo, en realidad hay que poner valores de z, en realidad que sean negativos, para que se convierta en positivos, y entonces todos los valores de z que nosotros asignamos van a ser hacia abajo, y hacia abajo va a crear la misma situación que en el ejercicio anterior. Entonces primero nos va a hacer un punto, luego en 1 va a ser una circunferencia con radio 1, lo mismo en 4 va a ser una circunferencia en menos 4, perdón, que menos 4 y menos, este menos sería 4, y tendríamos como resultado una reflexión de la primera ecuación, que sería esta segunda. Y si nosotros dibujamos en el software, fíjense, nos vamos a dar cuenta que aquí le vamos a hacer el cambio. Aquí vamos a ocultar esta y vamos a escribir esta misma, pero vamos a escribirla como negativo, con el signo menos. Y fíjense lo que va a pasar. Al momento de hacer esto, está dibujada, pero hacia abajo. Tiene una reflexión hacia el eje Z negativo, debido a estas situaciones de las trazas, que en las trazas, para dibujar las circunferencias, necesito poner el C que sea negativo. Entonces utilizo los números negativos para ir dibujando las trazas, y la segunda ecuación pues sería una reflexión.
Y vamos a ver la tercera y última ecuación, la última función, que da una superficie cuadrática y la podemos escribir como z es igual a 3 menos, y aquí podemos hacer esto, x al cuadrado menos y más y al cuadrado, y fíjense qué sucede aquí, sucede algo parecido, que esta es una reflexión, o sea, esta es la misma anterior, pero sufre un desplazamiento, tiene dos operaciones, primero la reflexión, que es menos la función x al cuadrado más y al cuadrado, pero sufre un desplazamiento, hay que subirla en el eje 3 unidades hacia arriba de z. O sea que prácticamente la gráfica sería algo así. Primero sufre una reflexión y luego un desplazamiento en el mismo eje z. Fíjense que luego de hacer esto podemos graficar y sería la misma función, simplemente empieza desde 3 y sería algo así, donde va a replicar también las circunferencias, pero simplemente sería algo así, que empieza la función desde 3, que este desplazamiento de 3, y sufre una reflexión por el signo negativo. Podemos verlo también en una gráfica. Esta gráfica de aquí vamos a ocultarla y vamos a poner aquí 3 menos esto de aquí, enter, y miren, es la misma gráfica, solo que empieza y sufrió un desplazamiento hasta el valor de 3 y una reflexión con el signo negativo de la primera función. Pues estos serían unos bosquejos rápidos de estas superficies cuadráticas, haciendo el análisis de las trazas de lo que habíamos aprendido durante los videos anteriores.